Hola, ¿qué tal comunidad C12? Pues nos encontramos aquí en la increíble Riviera Maya, en el Hotel Xcaret Arte, viviendo el C12 Hub 2025. Y pues nos encontramos aquí con Saskia de Winters, que nos acaba de dar una increíble conferencia sobre el tema de negociación, liderazgo. Saskia, muchas gracias por estar aquí en C12. No, muchas gracias a ti, Robert. Roberto, me encanta estar en este espacio que no nada más es el ambiente, pero además lo hacen espectacular ustedes. Muchas gracias. Porque se presta, ¿no? Pero si además mucho. lo hacen increíble, bueno, qué bendición. Sí. No, y pues la verdad es que acabamos de tener esta charla. Ahorita estamos haciendo el programa de reuniones de negocios, más de 2.500 citas que estamos haciendo aquí, que tiene que ver muchísimo con el tema de negociación que quiero abordar ahorita en unos minutos más. Pero antes me gustaría empezar con una pregunta pues muy humana sobre ti, Okay. que es el tema de que te lanzaste a aguas abiertas sin saber a dónde ibas, sin saber cuál era el objetivo o cómo iba a terminar. Pero ¿cómo está esa historia? Platícame. A ver, bueno, un poquito antes, ¿no? La historia, sí me he lanzado a aguas abiertas, pero siempre me ha gustado a mí la natación. Ok. No es algo que he practicado tan seguido, llevo, no sé, más o menos unos 4 años practicándolo. Y el año pasado, hay una historia muy fuerte alrededor de ella porque la competencia del año pasado es el famoso cruce, Okay. que es cruzar de Cancún a Isla Mujeres. Es una competencia muy famosa. ¿Son qué, 4 kilómetros? No, son 10 kilómetros. Wow. Son 10 kilómetros nadando. Sí. Yo no soy profesional en esto, querido. O sea, Okay. yo soy una persona que he practicado esto, pero tampoco... Digo, hay gente que nada el Canal de la Mancha y hay gente que nada ¿no? los puentes de Nueva York. No, yo soy de a pie. Claro. Y te digo que llevo 4 años practicándolo. Y el año pasado fue el 19 de mayo. Y particularmente esta competencia, lo que ocurrió fue que entrené más o menos alrededor de unos 8 o 9 meses para poder... Ya había yo tenido técnica y con una gran entrenadora que se llama Nora Toledano, que es espectacular. Y siempre le doy crédito porque es una mujer increíble. Y empecé con el entrenamiento con ella, pero fíjate que el 12 de mayo fallece repentinamente mi papá. Así, de golpe. Le dio un paro cardíaco y fallece mi papá. O sea, imagínate que tú vienes preparando algo durante 8, 9, 10 meses y de pronto hay una noticia de este nivel y entonces él fallece justo el domingo anterior, el siguiente domingo era mi participación en esta competencia. Que te digo, yo no soy profesional, pero sí me clavo en esta parte. Claro. Hacerlo de modo disciplinado. Entonces tenía yo la excusa perfecta para no hacerlo. Es como falleció mi papá. Claro. Y esto de lanzarse al mar, donde no sabes cómo van a estar las corrientes, si va a estar picado el mar, cómo cambian las condiciones, todo esto. Entonces, ¿cómo te preparas? Puedes prepararte por esto, pero fallecimiento de papá no hay manera, aunque forma, sí. ¿no? Y menos repentino. Y entonces, más que pararme desde un lugar de falleció mi papá, no me voy a echar al mar, lo primero que decidí es, ok, sí me trepo en el avión, llegué con fiebre a Cancún, no me sentía yo nada bien, y la gran pregunta era, ¿lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Me voy a echar al agua? Y entonces todavía cambiaron la ruta, Capitanía de Puertos en Cancún ese día dijo, no se va a hacer la ruta de Cancún a Isla Mujeres, va a ser un circuito de 2 vueltas de 5 kilómetros. Eso lo hizo todavía más difícil. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú nadas de Cancún a Isla Mujeres te lleva la corriente. Cuando es un circuito, la mitad del camino vas contra corriente. Entonces, eso lo hacía todavía más difícil, ¿no? Entonces dije, bueno, la verdad es que al final yo tenía que tomar la decisión el sábado. El sábado tomo la decisión y digo, me voy a echar al agua y lo que pueda yo hacer. Pero en la medida en la que iba yo nadando, y yo creo que ahí viene la clave de lo que podemos llevar a la parte de las empresas, es que lo empecé a interpretar diferente. Y es más allá de, ya no está mi papá, me duele, ya no está conmigo, tal. Dije, le voy a dedicar cada abrazada a mi papá. Y literal, cada abrazada era para él
Y no te voy a decir que es una prueba fácil, sí hay que entrenar, hay que hacerlo con responsabilidad, no es como, es un maratón. Claro. Cada kilómetro de aguas abiertas son 4 de carrera. Ok. Entonces me eché al mar pensando, voy a hacer lo que puedo, pero en la medida en la que iba yo avanzando, me iba yo empoderando. Y bueno, pues a mis 57 años, ¿no? Me aventé al mar y saqué los 10 kilómetros, que Wow. bueno, pues dentro de mi categoría creo que lo hice muy bien. Finalmente los profesionales lo sacan en 2 horas, Sí. 2 horas y media, yo me lo aventé en 5 horas, no me quejo nada, fue espectacular. Y bueno, el manejo de incertidumbre, pues es crítico en este tipo de situaciones, ¿no? Que creo que ese concepto, ¿no? Que lo veníamos platicando al inicio de la bienvenida, el tema de la resiliencia, Sí. justamente en la cadena de suministro y pasándolo al plano personal, el tema de la resiliencia, ¿cómo se configura? ¿Cómo realmente tú te consideras una persona resiliente? ¿Qué características tiene que tener una persona con resiliencia? Como cualquier otro soft skill, como cualquier otra habilidad blanda, esto se entrena, ¿sabes? Hay que entrenarlo. No es como que amanezco un día y digo, oye, ya soy resiliente. No. Hay que aprenderlo, hay que practicarlo y hay que convertirse en una persona en donde sabes dónde te duele y tal. Yo creo que la resiliencia tiene 2 ingredientes, que por eso es tan difícil la resiliencia. Tiene 2 ingredientes que nos permite lograrlo, y esos 2 ingredientes son, el primero, tengo que tener energía para soltar lo que pasó, para hacer a un lado lo que pasó, para entrenarlo diferente, interpretarlo diferente, para mirarlo distinto, para manejarlo. Todo lo que ocurrió en el pasado lo tengo que manejar. Eso requiere de energía. Por otro lado, la resiliencia requiere energía para crear lo nuevo. Porque hubo un golpe, porque te caíste, porque perdiste algo, porque se cayó el negocio. Entonces, se requiere doble energía y por eso es tan difícil la resiliencia. Porque por un lado hay que soltar el pasado y por otro lado hay que crear lo nuevo. Enfocarte en lo nuevo. En lo nuevo. Entonces la gente dice, bueno, sí, lo suelto rápido el pasado y ya me enfoco en lo nuevo. Sí, pero si solamente sueltas el pasado y no lo trabajas, corres el peligro de volver a caer en un patrón en donde se pueda repetir la problemática. Claro. Entonces, en esta industria de C12, como en tantas otras, la automotriz, por ejemplo, la farmacéutica, y en tantas otras empresas que he visto, pues se requiere de la resiliencia y en los equipos Sí. es levantarse, ¿no? Sí. Levantarse una vez más. Y sabemos esta historia de si te caes 7 veces, levántate 8. Sí, pero espérame tantito. Tanto trancazo, no lo sé. Y a veces escucho historias de los directores en donde digo, wow, cómo de verdad logró levantarse. Y sí creo que es gente que maneja muy bien su energía de diferentes formas y que tienen un entendimiento profundo de la incertidumbre. Para mí la resiliencia tiene que ver con sentirse cómodo con la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir, no sé cómo me van a cambiar la jugada y le doy para adelante. No manejar tantas expectativas sería como un mecanismo más de defensa, de decir, pues si logro esto está genial, pero si tampoco lo logro, tampoco está tan mal. Mira, desafortunadamente es muy difícil vivir en la vida sin expectativas. La gente que lo practica, como bien lo acabas de explicar, entra en procesos de ser sorprendidos mucho más rápido y más fácil. No quiere decir que seas naivo, que seas simplista. Lo que quiere decir es que si no tienes expectativas en la vida, te dejas sorprender hasta de las cosas más simples. Aquí estamos en un paraíso y por supuesto, ¿no? El que visita este espacio, ¿no? Se te cae la baba. O sea, no puedes creer, es el mejor hotel de México, sin duda alguna. Sí. Pero dentro de eso hay cosas que a mí en este evento me han sorprendido porque lo manejan increíble. Yo te lo dije hace rato, lo manejan increíble. Entonces imagínate que tienes el entorno y el espacio maravilloso y luego, pues no sé, que la organización no sea tan espectacular, se cae al agua el evento. Entonces, llegar desde un lugar en donde no sé qué va a ocurrir y que cualquier cosa me pueda sorprender, bueno, increíble. Pero si además me dejo llevar por la magia que hacen ustedes en C12, Claro. todavía increíble, ¿no? Entonces, la incertidumbre tiene que ver con 2 cosas, querido. La primera,
disminuir la cantidad de expectativas que tengo, o lo que yo le digo a la gente es, no tengas expectativas, que es difícil practicarlo, pero se puede. Se puede. Y la otra, que es algo muy filosófico, que es quédate en la pregunta. Quédate en la pregunta se refiere a ver, yo me hago una pregunta, encuentro respuestas, pero luego regreso a la pregunta. Muchas personas lo que hacen es, tengo una pregunta, ya encuentro la respuesta, listo, lo que sigue. No, yo lo que invito a la gente es, regresa a la pregunta para que sigas escarbando un poco más y entonces poquito a poco te sientes más cómodo con la incertidumbre. Me quedo en la pregunta y es fascinante. Me quedo en eso y no estoy con la urgencia de encontrar una respuesta inmediatamente. Entonces puedo seguir explorando y por eso genera abundancia. Claro. Porque sigo encontrando nuevas maneras de hacerlo. Es fascinante, fascinante. Genial. ¿Cómo desarrollas una buena cultura de trabajo? Te voy a platicar algo. Nosotros en C12 tuvimos muchísimos cambios en los últimos meses por un tema que, desde mi punto de vista, la responsabilidad es totalmente de los líderes, ¿no? No podemos culpar a un mal liderazgo, a una persona que está bajo tu cargo. Creo que es más un tema que nos llevamos mucho nosotros dentro de la organización, cómo podemos mejorar la cultura de trabajo. Estamos en el 2.0 ahorita de C12, desde Buenísimo. Una empresa que creamos en un principio, pues el que tenía pulso se venía a trabajar a C12, ¿no? Y desarrollamos el equipo como pudimos, con el presupuesto que tuvimos, con las habilidades incipientes mías que yo tenía como líder. Y ahorita creo que tenemos una base de equipo muy buena, con la cual hay una cultura increíble. Tú has visto la organización. Sensacional. Me siento muy satisfecho por lo que ha hecho mi equipo. Pero cómo mantener esa motivación, cómo mantener esa buena hondez entre el equipo de trabajo. Claro. Y que no se caiga, ¿no? Porque nosotros ahorita tenemos un salario emocional que es este evento. Mi gente está encantada con todo lo que está sucediendo. Muchos de ellos es su primer evento, están muy emocionados, están tomando roles específicos de liderazgo y no quiero que esto se decaiga, ¿no? Que pase el evento y después caiga en monotonía. ¿Cómo mantienes una buena cultura laboral? A ver, me parece que hay varios ingredientes. Sin duda, tener un evento tan espectacular como este, ¿no? Levanta el ánimo y motiva, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que la gran diferencia en las organizaciones tiene que ver con las cabezas y la actitud de las cabezas y los soft skills de las cabezas. Lo voy a decir horrible y hay gente que se ríe un poco con la frase que digo, pero esa es la verdad. El pescado apesta desde la cabeza. Entonces yo he trabajado con muchos directores y me dicen, es que el equipo no funciona, es que esto no jala, es que esto no está padre, esto no... Ajá. Y muchos líderes no se dan cuenta que tiene que ver mucho más con ellos que con el equipo per se. Porque el líder es el que pone el ejemplo y la forma en la que yo lo explico es que el líder pone el contexto. El contexto que a veces puede conocerse como clima organizacional o como cultura organizacional, que ahí hay un par de diferencias, pero el contexto es el entorno y el contenido es lo que permite que ocurra. Entonces, en un contexto de alegría, de pasión, de compromiso, de responsabilidad, ocurre esto. Y en un contexto de arrogancia, en un contexto de flojera, en un contexto de indiferencia, no puede ocurrir esto. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo que es para sostener una buena cultura organizacional es algo de todos los días, trabajar en mi humildad, en mi confianza, en mi alegría, en mi pasión, en mi fuerza. ¿Se puede entrenar claro. la motivación? ¿Se puede entrenar la energía positiva? Bueno, biológicamente sí, mentalmente y psicológicamente también. Me refiero a que biológicamente, bueno, ¿qué comes? ¿No? Si comes mucho azúcar, pues tienes muchos picos y luego caes. Depende de la cantidad de tazas de café. O sea, biológicamente sí hay elementos. O sea, definitivamente, comer sano, dormir, hacer deporte, ¿no? O sea, toda la parte del sistema, vamos a llamarle así, ¿no? Eso tiene que estar entrenado y eso es una responsabilidad individual. Nadie puede hacer deporte por mí.
Eso lo tengo que decidir yo y lo tengo que hacer conscientemente. Luego, toda la parte mental es qué le meto a la cabeza, qué leo, qué estudio, a quién escucho, con quién me junto. Y estas cuestiones en donde yo tengo que revisar qué es lo que entra en mi mente. Claro. Y desde ese lugar, claro, nosotros entrenamos a los equipos de trabajo en temas de compromiso, de responsabilidad, de confianza. ¿Por qué los equipos no confían entre ellos? ¿Por qué no se logra la meta? ¿Por qué no se alcanza? Y todo eso es entrenable. Pero al final, quien pone la pauta de lo que es posible y de lo que no es posible son las cabezas. Claro. Y las cabezas hablan de qué tan lejos eso es posible, pero ¿desde qué lugar yo le puedo pedir a mi equipo que vuele la pelota del parque si yo no vuelo la pelota del parque? La congruencia. No se puede. Congruencia, no se puede. ¿Cómo le pido a mi equipo que sea puntual si yo no soy puntual? Claro, no funciona. Sí. Yo tengo que ser la primera persona, ¿no? que me paro desde ese lugar. Sí, sí. Muy interesante. Oye, y hablando, ya no estamos desviando, pero quería tocar este tema definitivamente. Buenísimo. Acabas de tener una charla sobre el tema de negociación, 500 personas, hablamos mucho, ahorita estamos teniendo el programa de citas de negocio entre vendedores y compradores. Impresionante. ¿Qué herramientas, desde tu perspectiva, debe tener un buen negociador desde la parte del que vende y la parte del que compra? Porque creo que son habilidades muy distintas que debe tener cada uno, ¿no? A ver, siempre una buena negociación va mejor con alguien que sabe negociar, es decir, si mi contraparte sabe negociar. O sea, si mi contraparte no sabe negociar, es un poco más complejo. Vamos a ponerlo blanco-negro. Entonces, si los dos sabemos negociar, va a ser rapidito. Si una de las partes no sabe negociar, se puede, funciona, pero quizás hay un poquito más de obstáculo, ¿no? Sí. Me parece que lo que hace fundamental un gran negociador es escuchar. Y aquí cuando yo te digo es escuchar, me refiero a escuchar inclusive lo que la gente no dice. Yo no sé si tú sabías, pero en un proceso de negociación, un gran ingrediente que hace toda la diferencia es la corporalidad. Cómo muevo mis manos, dónde estoy sentada. Yo puedo estar sentada así, ¿no? Y así es como quiero hacer la negociación. Claro. O tengo que tener la habilidad de saber dónde me siento, cómo muevo las manos. Y el otro día escuchaba una estadística una estadística muy importante, que las personas que gesticulan y que mueven sus manos mucho más en una plática, por ejemplo, en una conferencia, pueden impactar mucho más que aquella persona que usa poco sus manos o sus brazos o gesticula poco. Entonces, habilidades, ahí te va la lista de habilidades. 1, escucha, es escuchar activamente, sí, pero además escuchar lo que la gente no dice, que eso se entrena. Punto número 1. Punto número 2, humildad. Tengo que estar parada desde un lugar en donde no tengo expectativas, no sé lo que va a pasar y que todo pueda arrancar para cualquier lugar. Un buen negociador se prepara. El error número 1 en el proceso de negociación es que la gente no se prepara. Lo quiere hacer 1 o 2 días antes y no se preparan. Entonces, la negociación llega a ser superficial, o si mi contraparte me cambia alguna condición, no lo sé manejar. Termino dejando dinero sobre la mesa, termino dando descuento que no necesariamente es una buena idea, depende. Entonces, eso también. Y un buen negociador, querido, es valiente. Porque tienes que tener la fuerza interior de sostener una postura y de pararte de la mesa cuando sabes que eso no va bien para tu propia compañía. Entonces, a veces, y a mí me ha pasado al principio, obviamente, pues aceptaba yo condiciones que no eran favorables para la empresa. Y se necesitan pantalones, claro, se necesita, sí. O sea, estás hablando con una gran empresa que te está apretando demasiado en las condiciones, tienes que ser valiente en decir no. Claro. Y poner ese límite y decir, no va más porque voy a perder dinero, porque voy a quedar mal, así sea un gran corporativo. Y esta idea que dices de ser humilde y no tener expectativas es buena, o sea, realmente llegar y decir, pues no sé qué va a pasar, ¿no sería más eficiente decir, quiero que esta venta se haga, o quiero que este producto lo quiero sí o sí colocar? Claro. O sea, es como entrenar a la mente para ganar, ¿no? Yo me siento más como la parte humilde, ¿no? Como que vengo a escuchar, a ver qué sucede,
pero hay gente que viene como muy a la derecha a la flecha, ¿no? A lo que va. Mira, a ver, sí, a ver, creo que voy a poner una distinción. En una negociación hay diferentes autores y te lo dicen de diferente manera. Lo que yo pienso, y lo he visto en la mesa de negociación, es que lo que conviene es, a mí, por ejemplo, si voy a estar en la mesa de negociación, a mí lo que me conviene es yo abrir la negociación. Hay gente que dice, no, mejor llego a ver qué me dicen. ¿Por qué es importante abrir en la negociación? Porque la gran mayoría de las veces en la mesa de negociación quien abre es quien controla la comunicación y de eso se va a hablar en la mesa de negociación. ¿Sí? Claro. O sea, si yo pongo el tema de velocidad o de calidad, de eso vamos a hablar en la mesa de negociación. Mi contraparte puede poner otros temas, pero mayormente se va a hablar de lo que puso la primera persona. Ahora, humildad para saber que a lo mejor no tienes todos los parámetros controlados o que a lo mejor hay cosas que no vas a poder hacer, que tienes que contratar a un tercero o que hay cosas que no sabes. Ahí sí. Sí. Pero es importantísimo prepararse para una negociación, conocer tu zona de negociación, saber hasta dónde puedes ir, hasta dónde no. Y obviamente, pues, ¿no? Habilidad de comunicación, claro, ¿no? Leer, lo que te decía yo, la escucha y ser muy hábil en argumentar. ¿Tienes algún consejo para negociar con las personas dominantes? Hay personas que tú hablas con ellas y dominan la conversación y se hace lo que ellos dicen y proponen y imponen un poquito, ¿no? A veces tú traes tu estilo, yo me considero un estilo más abierto a escuchar. Más suave, ¿no? Muy suave, ¿no? Ajá. Muy natural, ¿no? La conversación, la venta. No me considero una vendedora agresivo. Pero hay personas que son súper agresivas para comprar y para vender. Sí, absolutamente. ¿Cómo medias un poquito con ese tipo de personajes? Primero, yo tengo que estar consciente que soy así. Eso es lo primerito que tiene que ocurrir. Para mí, el trabajo personal y el autoconocimiento es fundamental. Porque hay gente que además son agresivos a la hora de vender o de comprar, pero no se dan cuenta que son así. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es me tengo que dar cuenta que soy así. Segundo, tengo que saber que cuando tomo esa postura, eso va a tener una consecuencia en la conversación. Positiva o negativa, como lo quieras interpretar, pero no va a pasar desapercibido. Entonces, si yo soy una persona agresiva, tengo que estar preparada para manejar esto y tengo que saber que si yo tengo este tipo de postura, estoy poniendo el contexto en ese espacio y mi contraparte probablemente también se va a poner agresivo. Y entonces se va a convertir en un juego de lucha de poderes, de autoridad y de yo tengo la razón y de a ver quién puede más. Claro. Entonces, yo diría, si yo soy vendedora, le bajo 2 rayitas. Si yo soy compradora, a lo mejor le subo 1 rayita, pero al final del día, sumamente importante, poner por escrito lo acordado. Para la persona agresiva, al final, poner por escrito lo acordado. No es como yo te mando el correo, en ese momento. A ver, lo voy a poner en el WhatsApp. Si quieres te tardas 10 minutos, pero para las personas agresivas yo lo que diría es ponlo por escrito. Muy importante. Ok. Oye, Saskia, y ya para terminar, estamos aquí en este increíble hotel, 3 días, segundo día de este evento, nos queda todavía la mitad del evento. El tema de cadena de suministro, sí. ¿Cómo lo vinculas? ¿Qué herramientas debe tener un director de cadena de suministro en el tema de las soft skills? Desde mi punto de vista, el buyer persona del director de cadena de suministro, del líder en logística, es una persona que está estresada. O sea, está moviendo el producto, le salen bomberazos a cada rato, está el tema Trump y luego pasa el tema de seguridad en México, no estamos automatizados, el tema de la tecnología. Entonces tenemos muchos retos en México y en Latinoamérica versus otras economías que están más competitivas, que tienen una logística más impecable. ¿Qué tipo de habilidades crees que son las más importantes? Obviamente, pues todas sería lo ideal, pero lo más importante que tú destacarías que debe tener un director de cadena de suministro. A ver, ya hablamos de la resiliencia, que eso, ¿no? Fundamental. Ya hablamos de habilidades de negociación. Cultura. ¿No? Habilidades de liderazgo.
y valentía, ¿no? Escucha, Sí. toda esta parte ya la hablamos. La verdad es que tiene que ser una persona que tiene que tener muchas habilidades para colaborar. Tiene que saber que no lo puede hacer solo. Y a veces se nos olvida eso en México. En la parte de colaborar con otras personas, a veces queremos jugar solitos, a veces queremos, ¿no? ¿Cómo son las medallas que ganamos en México? Normalmente son de deportes individuales, Claro. ¿no? Ahora empieza a haber ya más de medallas de deportes en equipo. Pero un gran líder de cadena de suministros necesita apoyarse en su equipo, colaborar con su equipo, entender cuál es la mejor manera para delegar Claro. y con eso generar una fuerza. Hoy el liderazgo colaborativo, hoy el liderazgo de los valientes es el que hace una diferencia. Para mí tiene que ver con hacer alianzas, tiene que ver con escuchar al otro, tiene que ver con compartir, tiene que ver con la simpleza de la unión hace la fuerza. El líder que pretende hacerlo solo, con su propia compañía, solito, tal, sin apoyarse en otras organizaciones, para mí no la arma. Necesitamos aprender en México particularmente a trabajar en equipo. Es una parte que además, la única manera de trabajar en equipo, querido, es con confianza. Yo estoy aquí porque confío así, ustedes saben que yo confié y ustedes confiaron en mí. Y así es como se generan los resultados increíbles. Claro. Y entonces, ¿cómo puedo yo generar confianza en un desconocido? ¿Cómo yo como líder genero confianza con una persona que no me conoce? Tengo que cumplir, cabalmente. Si yo le dije 4 cajas el martes a las 5 de la tarde, 4 cajas el martes a las 5 de la tarde. Y en el mundo de cadena de suministros es muy difícil. Entonces tengo que tener un espacio en donde me muevo con una cuestión de, digamos, de un colchón para poderlo manejar. Pero si yo digo martes, tendría que ser martes. Martes, por supuesto. O sea, un gran líder en cadena Volvemos de al tema de suministros. congruencia. Congruencia y compromiso. Sí, Congruencia y compromiso, exactamente. claro. Ahí está, buenísimo. Tengo una última pregunta. Échale. Según el Future Jobs Report de 2025 del Foro Económico Mundial, hay 10 habilidades que marcarán el crecimiento profesional en los próximos años. En C12 decidimos sumar 2 más, somos 12, muy nuestras, que reflejan el corazón de esta comunidad. En ti vemos muchas de ellas. Y sin embargo, queremos que nos platiques sobre liderazgo e influencia social. ¿Cómo usas tu liderazgo para abrir camino a otros y generar un impacto más allá de los resultados del negocio? A ver, el liderazgo está íntimamente relacionado con la responsabilidad. Si una persona quiere ser un líder, rápidamente tiene que ser responsable. Y responsable, que ojo, a veces se confunde con culpa. Ay, ¿quién es responsable de esto? Que en realidad eso es quien tiene un poco la culpa de esto, pero en Claro. realidad sí, se confunden, ¿no? Fíjate, culpa es señalar a otro, pero yo no puedo perder de vista que hay 3 dedos que me señalan a mí. Responsabilidad significa algo va a cambiar, si algo va a ser diferente, depende de mí y está en mis manos transformarlo. Entonces, yo juego un juego, a mí el juego que jugamos en la compañía de Saskia Winter Training es un juego en donde estamos buscando 3 elementos. Conecta, actúa e inspira. Me parece que el liderazgo, que hay muchas definiciones de liderazgo, la parte fuerte del liderazgo son 2, inspirar y generar influencia. Pero eso tiene que tener el ingrediente responsabilidad, porque también podemos generar un liderazgo, y lo hemos visto en la historia de la humanidad, un liderazgo que lastima a la gente. ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué es lo que busco? La verdad es que tiene que ver con algo que a veces se nos olvida, querido, y es el sentido del humor. O sea, podemos jugar, podemos divertirnos, no es burla, podemos divertirnos, podemos echarnos un chascarrillo, podemos bromear, tú me conoces, sabes que yo juego, Claro. juego en el escenario, Sí. juego en los entrenamientos, y eso aligera las cosas. A veces se nos olvida el sentido del humor y el juego. Y por eso los grandes negociadores en el mundo son los niños. Tú al niño negocias, al niño no le gusta, puede hacer su pataleta, su berrinche, pero a los 3 minutos se le olvidó. Y Claro. por eso son grandes negociadores. Entonces yo creo que tiene que ver con el juego, con el sentido del humor. Siempre que entro en una producción, y aquí las personas que están en producción, y ustedes lo saben, o los que están detrás de las cámaras, siempre les agradezco. No los ves,
pero los que están backstage, aquí ellos me están mirando, yo así, me quito el sombrero, se rompen el lomo, se levantan temprano, tienen que ver que se escuche bien, está el micrófono. Y ellos son los que están backstage. Es como, ¿quién los mira a ellos? Y yo siempre les digo, señores, gracias. Y en esa parte, otra cosa que, híjole, hasta a mí se me sale la lágrima, ser agradecidos. Sí. O sea, ¿cómo es posible que no podamos ser agradecidos? En México somos un país tan abundante. Tenemos todo para armarla, tenemos todo para ser primer mundo. No me digas que este hotel es de primer mundo, ¿no? Este hotel, y lo voy a decir con todas sus letras, se la pela a otros hoteles. Y es de un mexicano. Y es un hombre empresario espectacular que hay que aprenderle tanto. Entonces, agradecimiento de todo lo que puedo hacer en todo momento, agradecer a mi equipo, liderazgo colaborativo, cómo es agradecer hasta las cosas mínimas, ¿no? Saber que, literal, hoy tengo agua caliente, de verdad, porque, ¿sabes? O sea, es como... Entonces, dejarte sorprender porque no hay expectativas y además agradecida, Claro. es mucho más fácil. Y luego, si jugamos, Sí. ¿no? Y literal, lo voy a decir con todas las letras, nos cagamos de la risa, está todo fantástico. Perdón por mi francés, pero así soy. Pasársela bien. Eso, claro. pasársela bien, querido. Por último, Saskia, Eso va ¿qué te literal. ha parecido la comunidad C12? A ver, yo he hablado de que conviene estar sin expectativas, ¿no? O sea, es una buena idea venir a un evento de este estilo sin expectativas y dejarte sorprender. Pero esto me ha volado la tapa de los sesos. Sí sabía yo que iba a ser increíble, pero me quedé corta. Los más mínimos detalles los ha cuidado C12. Es decir, a ver, yo llegué en otro horario cuando llegó todo el mundo. Siempre hay alguien para darme la bienvenida, siempre hay alguien para decirme cómo vas, cómo estás, ya comiste. No, o sea, estamos hablando de 500 personas que están siendo cuidadas, está sumamente organizado, los tiempos están manejados, la gente está bien atendida. Repito, el hotel hace un gran trabajo, pero si C12 Hub no hubiera hecho esto de una manera profesional como lo hacen, esto se cae al agua. Entonces, este es el cuarto año que lo arman. Tengo entendido que cada vez hay más personas. Yo quiero invitar a mi comunidad para que vengan. Ustedes saben quiénes son. Quiero que vengan a este evento porque es espectacular. Y me parece que lo más importante de esto es que no vienes a perder el tiempo. Verdaderamente vienes aquí a llevarte herramientas que te sirven, a encontrar patrones en los que has caído, que puedes romper y hacerlo de modo diferente y que tu empresa se vaya para arriba. Obviamente está el networking, que es un networking de alto nivel y que además vienes a ser amigos y por supuesto te vienes a divertir. ¿Qué puedo decir en una sola palabra de C12? Espectacular. No te lo puedes perder el próximo año. Y de verdad no es guayabazo, de verdad yo no me sorprendo fácil. Y yo hoy me volaron la tapa de los sesos. Te lo digo de verdad. C12 de 2026 no te lo puedes perder. Punto. Así. Muchas gracias, Saskia. La verdad es que yo me llevo, personalmente te lo digo, una masterclass de cómo manejar al equipo, qué habilidades tengo que desarrollar y cómo manejar mejor la cultura organizacional de mi empresa. Y creo que esto para la comunidad les va a hacer muchísimo sentido. Y la idea un poquito es irnos más allá de la cadena de suministro, ¿no? Este tipo de temas de liderazgo, de management, son importantes porque también gestionan equipos, son directores, son líderes y tienen sus áreas de oportunidad. Todos somos humanos, todos cometemos errores y tenemos áreas de oportunidad que hay que mejorar. Absolutamente. Así que gracias, Saskia, por estar aquí en C12. Nos estamos viendo por acá. Soy C12. We move the world.